Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a ver un repaso a la situación actual de los mercados. Os he recopilado pues una serie de información que creo que puede ser interesante y vamos a ver un poquito pues qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en estos momentos. En primer lugar vamos a echar un vistazo a los índices que son más importantes. En este caso pues estamos viendo en pantalla el S&P 500 en gráfico diario y vemos pues que actualmente hemos tenido una corrección en lo que vamos de este año de un 24,46% desde los máximos, y ahora mismo pues estamos en un periodo de recuperación. Ya hemos recuperado pues desde esos mínimos pues un 18%. Ya veis que bueno, llevamos unas semanas en las que las bolsas parece que se quieren recuperar. Es una caída significativa del 24%, pero inferior a la que tuvimos, por ejemplo, en el año 2020 con la pandemia. Aquí os la he marcado en rojo, donde caímos un 35%, y en 2018, pues cuando subieron los tipos de interés, también tuvimos pues una caída considerable del 20%. En este caso, pues es una caída superior a la de 2018, pero inferior a la de 2020. Bueno, por la parte de Europa, pues la caída ha sido similar. Este es el índice Eurostoxx, ¿vale?, que representa pues el conjunto de Europa, ¿no? Es un índice compuesto por acciones europeas. La caída ha sido pues desde los máximos recientes hasta que parece que ha formado este suelo, el 24%, y hemos rebotado pues en este caso un poquito menos, en torno al 13%, pero todavía estamos lejos de recuperar niveles previos. ¿Y cuál es la valoración a la que está cotizando el mercado en estos momentos, no? Después hablaremos un poco más detalladamente, en concreto, de lo que es la valoración forward, pero en este caso pues os traigo, extraído de Guide to the Markets de JP Morgan, pues la valoración con PER forward a la que está cotizando el S&P 500 en estos momentos. Forward significa con los beneficios que estiman los analistas para los 12 próximos meses. Entonces, pues después os explicaré por qué hay que coger un poquito con pinzas esta valoración. Actualmente pues estaríamos cerca de la media, la que ha venido cotizando. Como veis aquí, pues la media de los últimos 25 años es cercana a las 17 veces PER forward, y actualmente pues estamos en 17,44 veces. Así que, bueno, a pesar de las caídas que hemos tenido, pues estaríamos cotizando en línea con la media. No podemos decir que esté baratísima la bolsa, y eso pues teniendo en cuenta que estas estimaciones se cumplen, ¿vale? Porque después vamos a ver que podrían no cumplirse. Por eso os he dicho lo de cogerlo con pinzas. Pero bueno, esta es la información que tenemos hoy. Y de momento, pues los analistas, estas son las previsiones que tienen. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Pues a medida que han ido reportando datos las compañías del S&P 500 de beneficios, pues estamos viendo cómo el crecimiento de los EPS se está frenando. Aquí podéis ver que ha crecido un 1% con los últimos datos publicados. Y evidentemente, pues que se frene el crecimiento en los beneficios por acción de las empresas no es algo muy positivo, ¿vale? Incluso podrían llegar a caer en los próximos trimestres en caso de entrar, por ejemplo, en una recesión, y después veremos pues qué es lo que suele suceder con estos beneficios por acción en los momentos en los que entramos en una recesión, o qué es lo que ha sucedido en el pasado. Por eso os decía que, bueno, no son demasiado fiables, en mi opinión, las estimaciones de los analistas, y tenemos que cogerlas con pinzas. Bueno, en la siguiente tabla que os traigo aquí, pues podemos ver qué es lo que sucede en los beneficios por acción desde 1953, pues en diferentes periodos que ha habido, cada vez que hemos tenido una recesión. Aquí lo podéis ver, el cambio en tanto por ciento en los EPS, en esta última columna, ¿vale? Y veis que de media, aquí podemos ver average, caen un 23%. Ha habido momentos, como 2007, en los que ha caído muchísimo más el beneficio de las empresas, en torno al 50%, pero más o menos la media es que caigan un 20%. Y además, pues hay algo muy interesante en esta tabla, que es en los momentos en los que hemos entrado en recesión, cuánto han caído los beneficios, pero que además había inflación alta, como puede ser el momento actual. Y es lo que tenéis recuadrado en rojo. Veis que en el 53 cayeron un 11,6% los beneficios por acción, un 21,6% en el 1973, en el año 1980 cayeron pues parecido al 53, un 11,9%, y en el 81, que también había alta inflación, pues sí que cayeron más, cayeron casi un 26%. Entonces, bueno, estos son datos que creo que son interesantes, y bueno, aunque ver el pasado no va a predecir el futuro, sí que creo que puede ser información que es interesante que conozcamos. Si os preguntáis de media cuánto dura pues esta caída en los beneficios, aquí podéis ver Earnings Decline Duration, pues sería una media de unos 20 meses. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que si durante los próximos trimestres pues van cayendo los resultados empresariales, los beneficios empresariales, porque vamos hacia una recesión, en este caso aquí podéis ver
pues que se descuenta con una gran probabilidad que los 12 próximos meses pues va a haber una recesión. De hecho, es unos niveles más altos que hemos visto pues desde el 2006, que es desde cuando nos sale aquí información, y solo lo hemos visto pues en el año 2019 y en el año 2020, en la pandemia. Y fijaros actualmente pues en qué niveles se está moviendo pues la probabilidad de recesión, ¿no? Que se descuenta según el consenso. Y lo que os decía, pues los beneficios por acción que se estiman para el futuro lo podéis ver aquí en esta gráfica en azul, y todavía pues no están actualizados y en mi opinión no recogen un escenario recesivo. Evidentemente yo no tengo una bola de cristal, ni yo ni nadie, y a lo mejor no vamos a una recesión, pero ya habéis visto que es lo que se está descontando con gran probabilidad. Vale, hablamos de recesión profunda. Ya sé que podemos decir que estamos en recesión técnica en Estados Unidos porque hay 2 trimestres consecutivos en los que el PIB se ha contraído, pero yo hablo de recesión más profunda, en la que caen los beneficios. Entonces, por eso os digo que esas 17 veces PER que veíamos a las que está cotizando el mercado, pues a lo mejor si estas estimaciones de beneficio de aquí a unos meses no se cumplen, pues a lo mejor se transforman en 20 veces beneficios la valoración actual o incluso más, porque ya habéis visto que caen en recesiones los beneficios de las empresas. Y lo que os digo, es posible que realmente se cumplan estas estimaciones, pero con la información que tenemos a día de hoy, pues no parece lo más probable y quizás sea mejor pues ser más conservadores que el consenso de analistas. O al menos esa es mi opinión. Comentaros también, como hemos hablado otras veces, que muchas empresas, pues en los últimos meses, a medida que pues van reportando resultados, pues van comunicando cosas de estas y están reduciendo pues plantilla, y esto es algo negativo. ¿Y por qué están reduciendo plantilla o contratando menos? Pues porque ven altas probabilidades de recesión muchas empresas, y también pues ven un panorama en el que estamos ahora en el que hay mucha incertidumbre. Entonces, pues ante esa incertidumbre pues no se contrata más personal, no vas a inflar más los gastos de la empresa. Cuando haya más claridad pues ya se contratará si hace falta. Pero por el momento pues están evitando eso. Y también pues nos decían, también relacionado un poco con la situación del mercado y lo que nos puede deparar el futuro, algunas empresas como Alphabet o como Meta, que su negocio es la publicidad, o incluso como Snap, pues nos decían que muchos anunciantes tratan de gastar menos debido pues a los temores de recesión e incertidumbres actuales. Entonces, pues esto también nos puede dar pistas sobre lo que nos puede traer el futuro. Aquí os he puesto pues algunas de las empresas que están despidiendo, ¿no? Microsoft, por ejemplo, redujo plantilla, Tesla también, Snap también dijo que iba a despedir a un porcentaje de su plantilla, y Meta y Alphabet, pues entre otras muchas empresas, están frenando su ritmo de contratación. Seguimos avanzando y aquí os traigo una tabla que creo que es interesante. En concreto, en esta tabla podemos ver pues diferentes periodos en los que hemos tenido recesión y en los que no hemos tenido recesión también, pero ha habido caídas fuertes del mercado, y podemos ver en porcentaje, por ejemplo de media, cuánto ha caído el mercado. Y en este caso la media es en torno al 30%. Actualmente, bueno, esto no está bien actualizado porque llegamos a caer cerca del 25, como hemos visto al principio del vídeo, no un 23. Pero bueno, es similar y bueno, habríamos caído un poco menos que lo que es la media. Esto no quiere decir que no podamos caer más, pero ya hemos tenido una caída bastante considerable. Así que tampoco es descartable al 100% que ya hayamos visto los mínimos de esta caída. Vale, hay mucha gente que habla de que podría ser el rebote del gato muerto, que para todos los que no sepáis qué significa eso, pues simplemente es que en los mercados bajistas muchas veces hay rebotes para después continuar cayendo más. ¿Vale? Es como que hay una pausa en la caída, se recupera un poco el mercado, como podría ser este rebote, para después ir a por nuevos mínimos. Pues yo desde aquí os lanzo una pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Que estamos ante el rebote del gato muerto y pues en los próximos meses caeremos más que los mínimos recientes? ¿O por la parte contraria pensáis que ya hemos visto el suelo de esta caída? Me lo podéis dejar aquí en comentarios, que me interesa mucho vuestra opinión. Bueno, en cuanto a la duración de esas caídas, pues aquí podemos ver los meses que se tarda desde los mínimos hasta marcar nuevos máximos. Y en este caso la media es de unas 14. Con información valiosa, al final pues recordar que esto simplemente es una media. Podríamos tardar más en recuperarnos, pero pues como siempre me parece interesante compartir con vosotros pues toda esta información histórica. En este caso que la compartió Charlie Vilello en Twitter con nosotros, que os recomiendo seguirle porque comparte un montón de tablas como esta y otra información muy valiosa. Así que bueno, os recomiendo seguirle porque es una cuenta muy interesante y que aporta muchísimo valor. Y aquí os traigo pues de otra persona que os recomiendo también seguir en Twitter, que es Ryan Detrick, que compartía con nosotros pues otra información interesante. Y en este caso es una tabla en la que, bueno, él recogía
momentos en los que el SP500 ha subido un 12%, un 12,5%, perdón, o más en el último mes. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues a un mes vista, a 3 meses vista, 6 meses vista y 12 meses. Aquí podéis ver pues las veces que esto ha sucedido desde 1962 pues hasta la actualidad, ¿vale? Porque recientemente hemos tenido pues un rebote del 12,9% en un mes. Entonces pues hemos tenido una de estas situaciones que se recogen en la tabla. Evidentemente veis que aquí pone interrogaciones porque no sabemos lo que va a suceder esta vez, pero podemos ver la información que hemos tenido en el pasado. Y normalmente cuando esto ha sucedido, pues en la mayoría de los casos veis que el retorno ha sido positivo. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la última columna de todas, en la de 12 meses, y vemos pues que, bueno, casi todos los números son verdes, ¿no? Quitando en el año 99, 2000, 2001, ¿no? En esos años de la burbuja.com, que sí que 12 meses después, pues la bolsa estaba más abajo. Pero quitando esa situación y 1987, en todos los demás años, pues el retorno ha sido positivo y en casi todos los casos ha sido un retorno de doble dígito. En concreto, de media, ha sido un retorno de que el mercado estaba un 14,6% arriba. Entonces, bueno, pues estos son datos históricos, pero son positivos, ¿no? Y a lo mejor, pues, es bueno conocerlos. No sabemos si en este caso va a ser similar, pero, bueno, cogiendo datos históricos parece que es lo más probable. Y por último, pues quería enseñaros pues una encuesta de la situación del mercado que mide un poco el sentimiento de los inversores, que ya hemos visto alguna vez en este canal, y podemos ver cómo pues actualmente hay menos pesimismo que lo que había hace quizás un par de meses. Yo recuerdo haber estado viendo pues esta encuesta de sentimientos, y de hecho hicimos algún vídeo de repaso del mercado en el canal y hablamos de esto, cuando en abril aproximadamente, hacia finales de abril, principios de mayo, el nivel de sentimiento bajista era extremo y llegó a alcanzar niveles del 59,4%, un nivel bastante alto. Aquí podéis ver cuál es la media de sentimiento que suele haber, y más o menos suele haber pues un 38% de personas alcistas a las que se encuesta, un 31% de neutrales y un 30% de bajistas. Es decir, bueno, aproximadamente podemos decir que suele haber un tercio de cada. Sí que hay algo más de personas alcistas, pero bueno, más o menos un tercio. Y bueno, vimos, como os comentaba antes, que en abril pues esto cambió muchísimo. O sea, 2/3 partes casi de la gente era súper bajista, eran súper negativos con la bolsa. Entonces esto está cambiando y actualmente pues ya no tenemos un 59% de personas bajistas, sino que más bien tenemos un 37% en la última semana, que si bien es cierto que hay más pesimismo que lo que son niveles medios, es cierto que cada vez parece que hay menos pesimismo. Hace unas semanas, como veíamos, pues este número estaba en el 40%, así que parece que por la parte de esta encuesta de sentimiento, que a mí me gusta verla de vez en cuando, pues hay menos gente bajista en el mercado. Hay menos gente que tiene sentimiento bajista en el mercado. Y nada más, chicos, hasta aquí la situación del mercado de hoy. No sé qué os ha parecido este pequeño vídeo, pero me apetecía hacer un vídeo de estos de repaso de la situación del mercado, pues para estar todos al día. Y nada más, chicos, recordad que si os ha gustado podéis dejar un like para apoyarme, podéis suscribiros al canal aquí abajo, que es gratis, para no perderos futuros vídeos, y no os entretengo más, así que nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.